Bueno, como comentó el doctor Stoppen, la plática del doctor Kimura es el tratamiento local regional en hepatocarcinoma, ¿dónde estamos? Lo que yo voy a hacer es hacer como que un panorama general de las indicaciones de tratamiento en hepatocarcinoma para que podamos de alguna manera poner en su lugar las terapias radiológicas en el contexto del tratamiento de hepatocarcinoma. Recordando la charla previa, platicamos que el hepatocarcinoma surge habitualmente en un hígado cirrótico. Este hígado es enfermo y eso nos limita frecuentemente las opciones de tratamiento. Entonces son 3 puntos los que tenemos que evaluar para determinar y decidir cuál es el mejor tratamiento para nuestro paciente. Las características del tumor, y esto es tamaño, número, si es difuso, si es encapsulado, la capacidad funcional del individuo y la reserva hepática. La recomendación de tratamiento más utilizada en el mundo es la propuesta por la Clínica de Barcelona. La utilizan tanto las asociaciones y la recomiendan tanto las asociaciones americana como la europea. Parece muy compleja, pero vamos a hacerla un poquito sencilla. De acuerdo a estas 3 características, lo que podemos decidir es si podemos ofrecer un abordaje curativo, que pudiera ser quirúrgico, llámese resección o trasplante, o radiológico. Si no podemos curar, podemos ofrecer un abordaje paliativo, si todavía tenemos suficiente reserva hepática, y este también puede ser radiológico o puede ser farmacológico. Y finalmente, también saber identificar cuándo el paciente, por más chiquito que tenga el tumor, si tiene una enfermedad hepática terminal, no vamos a poder ofrecer nada porque podemos incidir en la progresión de la enfermedad hepática y entonces saber cuándo tenemos que mandar a cuidados paliativos, porque no, por más que intentemos hacer, no vamos a modificar la expectativa del paciente o incluso la podemos progresar más rápido. Hablando de terapias curativas, voy a desarrollar este cuadro rojo que nos permite decidir en quiénes vamos a ofrecer qué tipo de tratamiento. Y son básicamente 3 opciones: la resección, el trasplante y las terapias ablativas. De las terapias ablativas, la más recomendada y más utilizada es la ablación por radiofrecuencia. ¿En quiénes vamos a poder ofrecer una resección hepática? Básicamente, si el paciente no tiene cirrosis, trataremos de hacer una resección hepática y quitar totalmente el tumor independientemente del tamaño. ¿Por qué? Porque en un hígado sano es muy posible que el hígado se regenere y siempre trataremos de hacer una resección anatómica. En los pacientes con cirrosis, que es la mayoría, sí tenemos que cuidar que sea un tamaño pequeño, que no haya invasión vascular, que no haya enfermedad extrahepática porque no estaríamos resolviendo el problema, que la capacidad funcional esté bien conservada, manifestada por un estadio A de Child, que es el más temprano, que no haya evidencia de hipertensión portal y que la bilirrubina sea menor de 1. Esos son los criterios de Makuchi. Y eso quiere decir que si utilizamos o seleccionamos esos criterios, tenemos muy buenas posibilidades de resecar el tumor y dejar sin problema al individuo. Si por el contrario nosotros tenemos hipertensión portal, vamos a agregar una mortalidad a la cirugía del 25%. Y si además tenemos hiperbilirrubinemia, vamos a agregar una mortalidad del 25%. Esto suma 50%. Y el paciente no se va a morir en cirugía, se va a morir una semana después en falla hepática, porque estamos incidiendo en un órgano enfermo. Entonces, desgraciadamente, esos pacientes son los menos, porque nosotros podemos ver clínicamente íntegro al paciente, pero aunque tenga 1.5 de bilirrubina y unas varices, aunque sean pequeñas, ya su reserva hepática está comprometida y es muy probable que podamos tener un hígado residual insuficiente. La segunda opción quirúrgica, que para mí es la solución definitiva y lo vemos en los pacientes, es el trasplante hepático. El trasplante no solamente quita el tumor, sino que quita el principal factor de riesgo, que es la cirrosis. Tanto en resección como en radiofrecuencia podemos eliminar el tumor, pero sigue existiendo la cirrosis y esta progresa. Y puede haber recurrencia o puede haber tumores de novo.
Desgraciadamente, la accesibilidad en nuestro país es un problema real. Los criterios, por muchos años el trasplante estuvo contraindicado para hepatocarcinoma. Una vez que Mazzaferro determina que tumores menores de 5 centímetros sin invasión vascular ni extrahepática pueden ser trasplantados sin compromiso de la supervivencia posterior, empieza a ser una indicación clara. Y recientemente, a partir del 2008 para acá, la Universidad de San Francisco en California sugiere que podemos expandir esos criterios a unos tumores hasta 6.5 o varios tumores, pero con un diámetro no mayor a 8 centímetros, a diferencia de los criterios de Milán de Mazzaferro, que eran máximo 3 tumores, no más de 3 centímetros el diámetro mayor de cada uno de ellos. En la lista de espera, la radiología intervencionista también juega un papel. Si bien las guías no lo han recomendado claramente, es una práctica habitual. Si yo tengo un paciente en lista de espera para trasplante con hepatocarcinoma y mi lista de espera es mayor a 6 meses, ¿qué tengo que hacer? Quimioembolización o radiofrecuencia para disminuir el tamaño del tumor y que siga entrando dentro de los criterios de trasplante. Si no le hago ningún tipo de tratamiento intervencionista, a los 6 meses mi paciente ya va a salir de criterios de trasplante y no lo puedo meter al trasplante. Tenemos que hacer un equilibrio entre resección y trasplante y sí tenemos que contar con varias cosas que en la mayoría de los hospitales en México no contamos, desgraciadamente. La disponibilidad, la experiencia, hacer una resección hepática requiere experiencia, y los aspectos prácticos o económicos. A favor de la resección, no tenemos una lista de espera. Podemos obtener información histológica que sería ideal en estos pacientes. Recuerden que muchas veces hacemos el diagnóstico con imagen, pero nos pueden estar faltando marcadores biológicos de predicción de recurrencia en estos pacientes. En contra, la selección es muy estricta. Son pocos los pacientes que nos llegan candidatos a resección. Se requiere un entrenamiento específico para resección hepática y existe siempre el riesgo de recurrencia o de un tumor de novo. Trasplante, no hay duda, se cura el tumor y se cura la cirrosis. La supervivencia es mayor del 70% a 5 años. En contra, la accesibilidad, quisiéramos contar con eso, pero no contamos como lo necesita el país. Progresan los pacientes en la lista y la recurrencia, bueno, pues existe, no es inevitable. Ablación local es otro tipo de tratamiento curativo. Es una alternativa aceptable en tumores pequeños en quien está contraindicado resección o trasplante hepático. El caso previo, aquí voy a hacer una acotación, es un hombre que tiene enfermedades crónicas con diabetes descompensada, nefropatía. Es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque tiene enfermedades asociadas que si el paciente no lo evaluamos bien se nos muere en el trasplante de un infarto o requiere un trasplante en bloque, que sería hígado y riñón por la nefropatía. Entonces, cuando hemos empezado centros de trasplante, que me ha tocado estar en 3, siempre tenemos que escoger el mejor candidato, el que le va a ir mejor, una cirrosis biliar primaria o un virus C sin mayor complicaciones, pero indudablemente un diabético nefrópata con cardiopatía isquémica, pues no será el ideal para empezar. Con ablación podemos tener un buen control local en lesiones de hasta 2.53 centímetros y la recurrencia es muy similar que la resección porque no estamos quitando el hígado cirrótico, puede llegar a 70% en 5 años. La ablación por radiofrecuencia debe ser considerada la primera elección en contra de la alcoholización, que esa puede ser utilizada en tumores menores de 2 centímetros y si tienen cápsula, no difusos. Estos son puntos a favor y en contra de alcoholización contra radiofrecuencia. Pueden ver que la alcoholización es mínima invasión, menor costo, más accesible, requiere más sesiones, pero hay mayor recurrencia local. Y la radiofrecuencia, que es básicamente instalar calor con la punta de un electrodo y quemar de adentro para afuera el tumor, también es una invasión mínima, pero sí tiene un mayor costo, es menos accesible, sí requiere menos sesiones y puede tener un control adecuado hasta en 5 centímetros. Para curación, 2 centímetros es lo ideal,
como el caso que tuvimos, que finalmente le hicimos radiofrecuencia y se curó. Es una imagen de lo que hace la radiofrecuencia. Hay un flujo de corriente eléctrica que resulta en la agitación de iones que se convierten en calor y produce necrosis por calor. Tenemos que tener cuidado, y eso es técnica del radiólogo, que no haya vasos grandes alrededor, porque estos vasos disipan el calor. Entonces, los tumores que están cerca de un vaso grande no son muy susceptibles a la radiofrecuencia porque el calor se va a perder por el vaso sanguíneo. Y ahí es donde han empezado a usar terapias combinadas, quimioembolización más radiofrecuencia. Estos son los parámetros. Menos de 2.5 centímetros tenemos una posibilidad mayor al 90% de curar este tumor. Y conforme va creciendo el tumor, existe menos posibilidad de curarlo totalmente. Eso es básicamente los abordajes curativos: resección, trasplante y ablación por radiofrecuencia. Cuando los pacientes tienen un tumor que queda fuera de criterios curativos, estamos hablando de un abordaje paliativo y son básicamente dos las opciones. Básicamente el paciente queda fuera de quirúrgico y el estadio intermedio, que es un tumor que no es susceptible a curación, pero que no tiene ni invasión vascular ni enfermedad extrahepática, el tratamiento de elección es la quimioembolización, con una buena reserva hepática. O sea, un paciente funcional que tiene una reserva hepática buena, que podemos ofrecerle algo. El tumor puede ser de 7 centímetros, sin invasión vascular, sin enfermedad extrahepática, quimioembolización. Por el contrario, si tiene invasión vascular o enfermedad extrahepática, estamos hablando de un tumor avanzado en donde el tratamiento va a ser sistémico. Y ahí lo que queremos es controlar la enfermedad, prolongar la vida y la calidad de vida. La quimioembolización, pues es, como comento, un paciente que no es candidato a cirugía sin invasión vascular ni enfermedad extrahepática, tiene que tener buena reserva hepática, y esto es Child A. Child B ya la albúmina un poco baja, los tiempos de coagulación también como que están en 15 y no en 13. Ya tenemos que tener cuidado porque si no viene un síndrome de quimioembolización que nos puede comprometer la función del individuo. Se introduce un catéter de manera periférica hasta el tronco celíaco y se avanza por la arteria hepática y se trata de canular de manera selectiva la arteria que nutre el tumor. Y se puede hacer embolización simple, esto es lanzar pequeñas partículas que van a ocasionar isquemia al tumor, o quimioembolización, en donde se inyecta primero un agente quimioterápico, la mayoría de las veces doxorubicina, y luego se avientan las partículas que van a ocasionar isquemia. Eso quiere decir que el tumor va a quedar impregnado de quimioterapia sin contar con los efectos sistémicos de una quimioterapia sistémica. Y la duración del efecto va a ser mayor porque no estamos perpetuando el flujo sanguíneo, se va a quedar el tumor, el citotóxico dentro del tumor. La intención es prolongar la supervivencia, controlar el tumor. Rara vez se logra una respuesta completa, pero se llega a ver. Esto es un metaanálisis hecho por Lobet de la Clínica de Barcelona en 2003, donde confirma el efecto a favor de la quimioembolización, aunque ha habido muchos problemas para reportar resultados porque la técnica en varios centros de Europa y de Estados Unidos no está bien estandarizada. Se han utilizado diferentes quimioterápicos, se ha utilizado la embolización simple y la quimioembolización, se han hecho quimioembolizaciones selectivas o supraselectivas y tampoco el tiempo para repetir estos procedimientos está bien estandarizado. La Clínica de Barcelona, que es la líder en el área, sugiere que se hace una quimioembolización y a las 6 semanas se tiene que repetir para determinar si existe respuesta. Lo que nos ha tocado ver nosotros y hemos visto que hacen otros centros es que hacen una quimioembolización. Si se logra una buena respuesta, no es necesario repetirla a menos que haya progresión de la enfermedad y entonces ahí repetimos, porque cada vez que hacemos una quimioembolización estamos tocando un hígado enfermo que podemos hacer que avance. Y tenemos paciente que hicimos una quimioembolización y hasta el año y medio tuvo que repetirse esa quimioembolización, y tenemos pacientes con hepatocarcinoma, contrario a lo que dicen a los libros, que tienen 4 años circulando con excelente estado clínico con 2 o 3 quimioembolizaciones, hasta que progresan y ya. ¿Por qué el efecto de la quimioembolización es bueno, pues recordemos que depende
del flujo de una arteria de neoformación, que es justamente la que estamos obliterando después de administrar el citotóxico. Estos son unos ejemplos de tumores de hepatocarcinoma, cortesía del doctor Kimura, y los puse específicamente para que veamos que es frecuente en tumores grandes, que veamos, incluso identifiquemos la arteria que nutre estos tumores, y esto facilita mucho las cosas a la hora de planear el tratamiento. Obviamente está contraindicado si hay una trombosis de la vena porta. Entonces podemos ver estas pequeñas arterias que están nutriendo todos estos tumores. Si hay enfermedad extrahepática, no tiene caso que hagamos un abordaje hepático localizado. Si hay invasión vascular, no podemos hacer quimioembolización, por lo que nos queda ofrecer terapia sistémica. Siempre tenemos que tener también una buena reserva hepática. Los estadios avanzados no son candidatos a terapia sistémica. Si bien es una terapia noble porque es de administración vía oral con efectos relativamente predecibles y controlables, no es recomendable en un estadio de Child avanzado, y eso estoy hablando Child B con más de 8 puntos. Con 8 puntos o más. Sorafenib es el único medicamento aprobado para hepatocarcinoma avanzado. Después de muchos años de estar evaluando diferentes medicamentos, este medicamento ha sido el único que ha demostrado que prolonga la supervivencia en pacientes con estado avanzado. Es un inhibidor de multicinasas implicadas en el crecimiento del hepatocarcinoma, y básicamente su actividad es antiproliferativa y antiangiogénica. Esto es, disminuye el flujo del tumor y eso favorece la disminución del tamaño. No esperamos curar con sorafenib, esperamos controlar. Mejora la supervivencia en estadios avanzados cuando ha sido comparado con placebo y retrasa la progresión de la enfermedad. Y aquí pueden ver una gráfica en donde se compara el estudio pivote de sorafenib publicado en New England Journal of Medicine en 2008, en donde comparado con placebo puede prolongar la supervivencia de estos individuos y retrasar la progresión de la enfermedad. Finalmente, bueno, la radiología intervencionista tiene mucho que ver en el tratamiento de hepatocarcinoma. Se puede ofrecer un abordaje curativo, que es la radiofrecuencia, un abordaje paliativo, que es la quimioembolización. No todo está resuelto en hepatocarcinoma y por eso se están evaluando y desarrollando diferentes estrategias. El downstaging o la disminución del estadiaje en listas de espera es cada vez más utilizado, y esperemos que en las nuevas revisiones o actualizaciones de las guías de práctica clínica quede incluido de manera formal. Se están evaluando abordajes combinados, ya sea locorregionales, quimioembolización más radiofrecuencia, o incluso quimioembolización más sorafenib o radiofrecuencia más sorafenib o resección más sorafenib para evitar recurrencia. Y hay nuevas estrategias bajo evaluación, como es la crioablación, es una ablación pero con frío, o la radioembolización que ya tiene algunos años pero que no ha encontrado su lugar específicamente en qué tipo de hepatocarcinomas tenemos que tratarlas, y muchas más. Entonces, bueno, todavía hay un gran campo abierto en hepatocarcinoma, pero hasta el momento el panorama es el que les acabo de mostrar. Muchísimas gracias.